no nos miremos el ombligo, sino también veamos lo que está pasando en el mundo. Y no solo en Venezuela, que la tenemos cerca, y bueno, cerca en muchos sentidos, y nos duele y nos inquieta mucho lo que pasa ahí, sino algo que ha sucedido hoy en Tokio, que la bolsa de valores de Tokio ha tenido una caída estrepitosa, como de 12%, que resulta que es bastante, y más aún en esas economías que parecen estar tan sólidas, esas solidez y estabilidad que para nosotros parece una utopía. Y esto pues ha levantado mucha polvareda y muchas alertas en el mundo, y queremos a alguien que nos explique qué está pasando allá, a qué se debe, cómo podría afectarnos. Estamos con el economista Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. Gracias, Diego, por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Y con el espíritu didáctico que tienes, poder explicarnos por qué de pronto en Japón, que todo funciona como un anime así de encanto, de pronto sucede esto. Hay que empezar explicando que la economía japonesa es bien particular. O sea, hay algunos economistas, yo me acuerdo de modo de chiste, decían, no, tú tienes la economía ortodoxa, la economía heterodoxa y luego la economía japonesa. O sea, tiene un funcionamiento bastante distinto en términos monetarios, ¿no? Y es una de las economías, además, que recordemos ha tenido pues deflación durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo que es el contrario al contrario de la inflación. Entonces, en esta economía bien particular, ¿no? Donde el manejo monetario del Banco Central es bien especial, ¿no? Hubo un incremento de la tasa de referencia, ¿no? Que anticipó además futuros incrementos que no estaban contemplados en el mercado. La tasa de referencia para que los bancos, las entidades privadas, para que el valor del yen, el valor del yen sea un poquito más fuerte, ¿no? Fortalecer un poco el yen, ¿no? La moneda japonesa. Eso no estaba en los planes de muchísimos agentes del mercado, ¿no? Y motivó una salida fuerte de las posiciones en yenes. Ahora, esto se da además en el contexto de algunos resultados peores de lo esperado en la economía de Estados Unidos, que habíamos tenido en la semana pasada. Entonces, si uno junta los dos efectos tanto del viernes en Estados Unidos como del Banco Central de Japón, lo que has tenido es un movimiento de corrección bien fuerte. Decías 12%, no tenías una caída de 12% desde el 87 en Japón. Lunes negro. Luego del lunes negro de Estados Unidos, ¿no? Luego del lunes negro de Estados Unidos, un martes, amanece la bolsa de Tokio con esa caída. El Black Monday, que fue en octubre. Correcto. Del 87. Y al día siguiente, ¿no? Bueno, a las horas, ¿no? por el cambio horario, tienes esta caída fuerte que es la última que has tenido tan fuerte hasta la de hoy. Y luego has tenido caídas fuertes también en otras bolsas asiáticas, ¿no? Taiwán, Seúl. Y una caída así de fuerte arrastra a otras también. Por supuesto, es normal que esto tenga un coletazo, ¿no? En otras bolsas, ¿no? El del Asia. Hasta en la nuestra. Sí, es normal que tenga coletazos, y son periodos de corrección que ojalá no tengan mayor impacto. Todavía es bien temprano para saber, oye, esto es un tema, ¿no? más sistemático, ¿no? Esto va a haber una corrección de los siguientes días, ¿no? O ha sido un tema de repente un solo día y mañana empezamos a recuperar. Recordemos el año pasado... Un hipo es hacia arriba. ¿Qué es lo contrario de un hipo? Un valle, ¿no? Un bache. Un bache. Pero fíjate, ¿recuerdas el año pasado? Hubo mucha preocupación cuando hacia marzo, abril, hubo ese movimiento, ese zamaqueo fuerte en los bancos regionales de Estados Unidos, ¿no? Que quebraron un par, ¿no? Y, ahora viene, pues, ahora se cae todo, se desploma la bolsa, y mira, fue cuestión de susto de una semana y de ahí la cosa siguió para arriba, ¿no? Entonces, esto es algo que, estas correcciones suceden, ¿no? Es parte medianamente normal de los comportamientos. Esta vez vino más marcado por la parte de Asia. Estados Unidos también tuvo una corrección fuerte, ¿no? 3% más o menos en los diferentes indicadores. Pero mira, el sol hoy día se fortaleció más bien. O sea, hoy día cerramos más cerca de 372 y abrimos más cerca de 373. El sol naciente se cayó y el sol peruano... O sea, claro, ahora de nuevo, es muy temprano como para cantar victoria y decir, oye, esta es que no pasa nada, ¿no? Y acá solamente nos vamos para arriba. Es temprano para decir eso.
Pero estos son movimientos medianamente normales. Pero nosotros, ¿de qué forma podría afectarnos, por ejemplo, esta... No se le puede llamar crisis todavía? En Japón probablemente sí. En otros periodos es un periodo correctivo, ¿no? Y el efecto que tenga en otras economías asiáticas o del Pacífico, ya que estamos en el año en nuestro año de APEC. ¿Podría, por ejemplo, tener alguna incidencia en los precios de los minerales, del cobre? Podría, si esto debilita más demanda global, por supuesto que sí. Ahora, de nuevo, creo que es bien temprano para decir, oye, esto va a debilitar la demanda del cobre de China. Todavía es bien temprano para decir eso. Sí podrías tener algún efecto, si esto lo juntas, ¿no?, con los indicadores que han salido en Estados Unidos en los últimos días, sí hay un mayor argumento para decir, oye, probablemente la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a cortar las tasas. Y por la proximidad continental de Japón con China, que están en el mismo continente, como son islas y la China, y a pesar de que la China tiene una economía muy distinta, ¿no? Porque el sector privado es muy pequeño en relación al sector estatal. ¿Hay algún efecto de Japón? Sí, no, China también cayó incluso, pero mira, fíjate, incluso China, las bolsas de hoy día cayeron incluso un poquito menos que las de Estados Unidos. ¿No? China ha caído en el orden del 2 al 3%, Estados Unidos, dependiendo del indicador que mires, más cerca del 3 al 4%. Hay un efecto, los mercados financieros funcionan de manera casi inmediata en todo el mundo. Entonces hay coletazos rapidísimos que se esparcen, Europa también cae. Pero mira, es muy posible que difícil cantar victoria en estas cosas, ¿ya? Pero es muy posible que quizá esto haya sido un tema de esta semana y de pronto, quizá la próxima, volvemos a una recuperación Y en gradual. los miedos que despierte esto también está pues el conflicto en el Medio Oriente, Sí, que estaban... Irán, por ejemplo, que podría tener una Irán ha sido una historia un poquito más... Sí, ¿no? Irán ha sido una novedad más porque el conflicto de Ucrania lo teníamos ya hace tiempo, el conflicto de Israel en la parte de Gaza lo teníamos ya hace tiempo. La incertidumbre ante las elecciones norteamericanas. Sí, pero tienes algunos componentes adicionales con la historia de Hezbollah, ¿no?, en Irán. Quizá lo de las elecciones americanas ahora ha agarrado pues un nuevo giro, ¿no? Pero mira, eso estaba todo medianamente dentro... Venezuela no creo que afecte, Maduro no creo que afecte el yen. Estaba medianamente dentro de lo que los mercados están esperando. Lo de Japón sí ha sido sorpresivo, ¿no? Y probablemente, te decía, de lo que va a cambiar es que ahora se ve mucho más probable que antes que Estados Unidos empiece a relajar un poquito la tasa en septiembre. Eso significa que se debilite un poco el dólar. Quería aprovechar tu presencia para hacer una pregunta. El otro día leí una columna tuya que me interesó, una columna en El Comercio, donde instabas en términos fuertes a los empresarios a hacer política con el Congreso, que no se quejen solo de lo que está pasando cuando ellos tienen o podrían o debieran tener la voz cantante para hacer presión, que es hacer política en el mejor sentido de la palabra, y pues estar allí y lograr que el Congreso legisle de una forma más responsable. Sí, muchas veces lo que pasa en los últimos años es que hemos demonizado la actividad política, ¿no? Y muchas de las personas que deberían estar más involucradas, son las instituciones que legítimamente deberían estar más involucradas, lo han abandonado. ¿No? Y de ahí vienen las quejas, ¿no? Oye, que no, la mafia no está en el Congreso, ¿no? ¿Y por qué permitimos que estén acá? Claro, porque nadie más hace política, ¿no? O sea, los que están más interesados en realmente cabildear, hacer el lobby, estar en el buen sentido, ¿no? No estoy diciendo la parte de arreglo bajo la mesa. La gestión de parte de gestión de intereses. Para usar el término bonito, incluso traigo mi portátil, ¿no? Y hay personas interesadas, hay mis trabajadores, los que están aquí, ¿no? Mientras sea transparente. Por supuesto. ¿Ya? Eso lo hemos dejado de lado. ¿Sabes qué? Eso que lo hagan otros. Pero sí, la consecuencia, hay quienes lo hacen. Pero la consecuencia es que muchos de quienes lo terminan haciendo están más vinculados, ¿no?, a algunas instituciones de la informalidad, si quieres, algunos más vinculados a la ilegalidad. También hay lobbies formales, pero no suficientemente transparentes, ¿no? Y la actividad política legítima, transparente, creo que mucho daño hizo también toda la historia, todo lo que se tejió alrededor del lavajato, ¿no? Y los aportes, ¿no?, de campaña que podían, ¿no? Ya no quiero meter en eso, pero podían ser interpretados como aportes ilegales.
cuando no lo eran en ese momento. Se ha criminalizado esa actividad política legítima. El aporte de los empresarios a las campañas. La cosa era transparentarlo, pero se ha terminado por criminalizar y pertenece por prohibir. ¿Y cuál es el resultado de personas que, mira, podrían no haber estado interesadas en política, pero podían estar ahora con más ánimo de entrar para esta elección que viene en el 26? De nuevo, para legítimamente tener una voz. ¿Sabes qué? Acá no me meto. Acá no me meto, ¿no? Esto es Una de las conclusiones que quise sacar leyendo tu columna era que los gremios empresariales, por ejemplo, que a veces se reúnen cuando son convocados, ¿no? Por ministros, por la presidenta, con el Ejecutivo, suelen tener una relación más formal y sólida y visible. Pero no suelen decir, nos hemos reunido con el Congreso a pedirle y exigirle tal y cual cosa. Y eso serviría mucho, porque sería ante el descrédito y la antipolítica que también tenemos, ¿no? que se ve pues, en cifras de aprobación terribles. Las del Congreso son un poquito más que la de la presidenta. Una compensación podría ser que los gremios empresariales hagan política diciéndonos, nos hemos reunido con el Congreso y esto es lo que les estamos pidiendo. Sí, yo creo que algunos gremios, para no meter a todos, algunos gremios hacen un esfuerzo dentro de lo que pueden. Pero el tamaño de nuestra institucionalidad privada, ¿no? Porque a veces nos quejamos hoy de la institucionalidad pública, ¿no? Que el Congreso, que la Fiscalía, y efectivamente, ahí tiene muchas fallas. Pero también tenemos que robustecer la institucionalidad del sector privado. Ahí tenemos, no sé, desde los gremios, si quieres, desde la prensa, ¿no? Hay todo un ecosistema institucional privado, ¿no? Que tiene que funcionar mejor, tiene que tener más recursos, tiene que estar más capacitado y tiene que estar dispuesto a comprarse peleas a hacer política. A veces un comunicado, dos comunicados, la verdad que no van a cambiar nada. ¿Ya? No hay pensado, oye, ¿sabes que tuvimos una reunión con el ministro y sacamos un comunicado? Está bien, es un esfuerzo con lo que puedes hacer. Un emplazamiento visible, ¿no? O sea, ir en un grupo y reunirse con la mesa directiva. Y mira, oye, tú tienes esta cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, pues no es solamente, no es solamente el empresario. O sea, el empresario es la voz que representa, ¿no? Que está a la cabeza de grupos pues de 10.000, 20.000, 50.000, de repente 100.000 trabajadores, dependiendo del... El gran temor de lo que pueda pasar, de lo que muy probablemente ya está pasando ahora, es que tienes un Congreso que sí es bastante permeable a los lobbies y presiones no transparentes, ¿no? Y tienes un Ejecutivo desesperado por sobrevivir y con las manos abiertas, deseoso de aprobar créditos suplementarios, sin demasiada preocupación porque la recaudación baje, porque se amplíe el déficit fiscal. Entonces, en esas condiciones, más bien muchos empresarios pueden estar haciendo sus pedidos particulares ligados a sus intereses y no hay esta presión gremial. Parte de lo que yo quería decir ahí es, yo creo que la presión sectorial está bien legítima, ¿no? Y hay intereses en la pesca, en el agro, que son perfectamente legítimos y que habría que atenderlos, pero hay intereses que son horizontales, ¿no? Que son de la gran mayoría de la población, ¿no? Que son, mencionaba en la columna, no vamos a tener una organización de usuarios del transporte público que sea tan fuerte como el lobby de transporte. ¿Ya? No vamos a tener una asociación de usuarios del sistema de salud que sea tan fuerte como los doctores. ¿Ya? No lo vamos a tener, porque simplemente por el sistema de incentivos. Entonces, lo que corresponde acá es que a los representantes, a los congresistas, ¿no? Ellos tomen esa representación horizontal. Y el ejemplo que ponía también es, mira, si tú sumas a las personas que están en planilla, más las personas que son dependientes económicamente de adultos mayores o cónyuge, y lo pones como porcentaje del padrón electoral, estás hablando cerca de un 40%, ¿ah? No es poco. Entonces podrías tener tranquilamente un bolsón de 40% del padrón electoral representando los intereses de las personas que están en planilla, ¿ya? De los trabajadores de planilla. ¿Ya? Ahora, ¿quién está representando eso? Nadie. ¿Quién? El bloque de los maestros, que son el gremio de empleados públicos más grandes del país, ¿no? Son 450.000. Y ahí la gran ventaja que tiene, más allá del número, fíjate, Fernando, la ventaja es que están organizados. ¿Ya? O sea, en algunos bloques, partidos, tienen bloques, claro, pero están organizados. Y hay una bancada que se llama bloque magisterial pero ¿qué es lo que busca la bancada?
aumentar algunos maestros de CAS a que los nombren, algunos que perdonarles el examen. Y tú tienes, tienes una parte de la gestión que es cuando ya está electa la autoridad, ¿no? El cabildeo que estamos hablando ahorita, legítimo de nuevo, pero tienes también una parte que es en campaña, ¿ya? Porque claro, una vez que ya están elegidas la autoridad, pues hay que lidiar con eso, ¿no? Y en esta primera parte, ¿no? En realidad tampoco hay tanta, creo que hubo algunas iniciativas buenas, Reflexión Democrática, por ejemplo, hubo en su momento, que se perdieron en el tiempo, creo que fue una buena intención, pero esos son temas que hay que recuperar. ¿Cómo hacemos que quienes están en el Congreso sean personas que legítimamente puedan representar intereses de una parte importante de la ciudadanía, transversal, ¿no? Como estos 40% que te digo que pueden depender de la planilla, ¿no? O dónde está pues el congresista de la minería legal. Cómo los presionamos, cómo los convencemos, cómo los persuadimos, ahora que además tienen el legítimo derecho a reelegirse. Que lo hagan por eso. Sí, que sea un aliciente. Esa es una buena reforma. Por más que no sea popular, eso es una buena reforma, ¿no? El derecho a la reelección. Yo creo absolutamente el derecho a la reelección de congresistas, de alcaldes y de gobernadores regionales. Es un incentivo para que escuchen lo que estás diciendo y hagan esa representación. No estamos hablando acá de intereses bajo la mesa, ¿no? Que son intereses absolutamente legítimos de sectores transversales y de sectores formales, ¿no? Que pueden ser en realidad la mayoría o una buena parte y no tienen mayor representación. Bueno, muchas gracias, Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía, IPE. Y nos vemos dentro de una pausa con